Que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a este canal de Teología Bajo Juicio. Un canal donde el propósito es exponer a la luz de la Escritura toda la historia del devenir cristiano. Creencias, sistemas teológicos, confesiones de fe, acontecimientos históricos también que tuvieron su momento y que muchos de alguna otra manera abrazamos y probablemente enaltecemos. Y ver si estos acontecimientos, como les digo, históricos, tienen validación a través de la Escritura. Esto y otros puntos importantes, el devenir cristiano, nace este canal con ese propósito de hacer un escrutinio, de filtrar todo lo que decimos creer, lo que decimos que históricamente nos representa, personajes que se levantaron a cada cierto tiempo a través de estos 2000 años, verlos a la luz de la Escritura, desde los padres apostólicos, que son los sucesores de los apóstoles, en cuanto a enseñanzas, doctrinas, maneras y conductas de vivir dentro y fuera de la iglesia, ver si todos estos personajes pasan el estándar de la palabra de Dios en cuanto al carácter, en cuanto a fe, conducta, doctrina, porque ciertamente muchos de estos personajes históricos se vuelven emblemas, se vuelven referentes, tal vez no precisamente de nuestra fe, porque solo es Cristo Jesús y eso lo entendemos, pero sí de nuestras enseñanzas, de cosas que creemos adicionales a los fundamentos básicos de la fe. Así que quédate hoy, vamos a hacer una reflexión antes de continuar con esta serie de videos. En el primer video, que es el anterior a este es el segundo, en el primer video hablamos acerca de la importancia de este ejercicio, de someter nuestras confesiones de fe, nuestras doctrinas, nuestros sistemas soteriológicos, teológicos, lo que hemos abrazado hoy, la denominación en la que estamos, y colocarlo todo a la luz de la Escritura. Y esto con el fin de poder extraer tanto lo bueno, pero señalar algunos puntos que a lo mejor nosotros debemos de considerar hoy, que no están tan apegados a la Escritura y que de alguna u otra manera los hemos abrazado porque vienen en el paquete, en el paquete donde nosotros crecimos y se nos enseñó. Y es bueno revisar eso, tener un contexto mucho más claro de por qué creemos lo que creemos, hacernos esos cuestionamientos. Y eso lo explico en el primer video. Ahora, el segundo video es una reflexión. Voy a tratar de ser algo corto. Entiendo que esto es para todo aquel que desee acercarse un poco y tener alguna perspectiva diferente de lo que es la vida cristiana. Algunas indicaciones que muchas veces pasamos por alto y que deberíamos de precisar o considerar en nuestra vida. Así que en este video vamos a hablar sobre reflexiones. El siguiente video que se viene, vamos a estar hablando sobre los sesgos cognitivos y todo ese tipo de falacias argumentativas o problemas del razonamiento cuando nos exponemos a información nueva y ya teniendo nosotros una base de conocimiento, cómo nos exponemos a nueva información. Y yo creo que este nuevo video de los sesgos, el que le sigue a es muy importante, porque si estamos hablando del devenir cristiano y cómo filtrarlo a la luz de la Escritura, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué hablar de los sesgos? Bueno, porque es necesario primero conocerlos para luego identificarlos y si hay alguno de esos en nuestra vida, si hay alguno de esos en nuestro razonar. Y esto nos va a ayudar a poder irnos liberando de esos sesgos, porque muchas veces, y este video que voy a hacer hoy tiene mucho que ver con lo que el video de los sesgos tiene que ofrecer, porque muchas veces nosotros pensamos muy poco antes de hablar, antes de accionar, antes de emitir un juicio. Y lo correcto sería pensar bien lo que yo voy a decir, pensar bien lo que yo voy a hablar y sobre todo, ¿no? Pensar bien lo que yo voy a creer. Entonces, el tema de los sesgos es muy interesante. Yo te animo a que lo esperes, a que estés pendiente. De alguna u otra manera te va a ayudar a exponerte a nueva información que probablemente va a hacer un conflicto en tu sistema de creencias y ese es el punto, ¿no? Que ahora en día hay muy poca tolerancia. Somos muy poco tolerantes. Cuando hay alguien que profesa diferente a nosotros, tal vez no la gran mayoría, no lo sé, pero en redes sociales es lo que se ve. No hay tolerancia. Inmediatamente se condena y llegamos a usar insultos, incluso hasta de herejes, a nuestros propios hermanos por el simple hecho de tener una concepción diferente o una interpretación diferente, que para nosotros, para nuestro razonamiento, para nosotros ellos podrían estar equivocados. Entonces, este video de los sesgos va a estar muy interesante para que nosotros primero podamos conocerlos, ¿no? ¿Qué son los sesgos? Segundo, identificarlos, si alguno de esos está en nosotros, los estamos cometiendo. Y tercero, cómo liberarme de ellos para entonces exponerme a un conocimiento más imparcial, más honesto delante de la Escritura en cuanto a los ejercicios que nosotros hacemos hermenéuticos. Cuando nos enfocamos en hacer una exégesis del texto, todo y esto, nosotros es muy necesario que lo validemos, que nosotros lo identifiquemos en nuestra vida y decir, bueno, sí,
Yo estoy cayendo en este proceso de confirmación, de autoridad. Hay muchísimos que nosotros vamos a tener mucho espacio en ese video para poder hablar de ellos. Pero bien, la reflexión de hoy es una reflexión precisamente en base a nuestro accionar en redes sociales. ¿Por qué? Miren, yo me convertí en el año 2009, a finales del 2009, en una iglesia muy grande en El Salvador. Una iglesia de más de 4,000 miembros. O sea, muchísimos miembros. Esta iglesia adopta desde sus inicios, ¿no?, una cosmovisión dispensacional, no tanto al extremo de este neodispensacionalismo, ¿verdad?, que hoy conocemos y que tanto en redes se está hablando de eso hoy, pero sí adoptaba el milenio después de la venida de Cristo. Así que miren, cuando yo me convierto, bueno, esta iglesia también era de corte calvinista, curioso, ¿no?, dispensacionalista y calvinista, y tenía las doctrinas del TULIP en su manual de doctrinas básicas. Entonces yo me formé en esa iglesia, me expuse mucho al tema del dispensacionalismo, el rapto inminente, las bodas del Cordero, la gran tribulación, bueno, la segunda venida de Cristo, ¿no? Éramos premilenaristas. Ahora, esta iglesia buscaba todo el tiempo de doctrinar a las personas, y eso es muy bueno. Entonces yo crecí en ese ambiente, ¿no?, ese ambiente de estar esperando siempre la segunda venida del Señor, del arrebatamiento primeramente. Y era algo muy interesante, ¿no?, porque se creaban conversatorios con otros hermanos, jóvenes también, algunos mayores, y discrepábamos en algunas cosas. Y discrepábamos por dos motivos, ¿no? Primero, porque éramos muy jóvenes y con muy poco conocimiento de las escrituras empezábamos. Y segundo, por el simple hecho de que siempre vamos a discrepar con otros. Así que la historia es breve, ¿no? En aquellos tiempos las redes sociales no habían hecho ese boom masivo como hoy lo vemos. Tantas redes sociales, tantas personas comentando por todos lados, dando sus puntos de vista. Bueno, en aquellos tiempos era más face to face, cara. Buscábamos la manera de expresar nuestras ideas dentro de un grupo, no exclusivo, sino un grupo establecido, un grupo formado ya de creyentes, donde nosotros compartíamos estas ideas. Y bueno, a lo más que llegábamos era, bueno, sí, ese punto yo no lo había tomado en cuenta, lo voy a reflexionar más, o a lo mejor te preparabas para hacer tu punto, tu argumentación o lo que habías creído mucho más fuerte. Ahora, han pasado ya muchos años, estamos en 2026, y desde ese entonces hasta nuestros días, las redes sociales se han incrementado exponencialmente. Twitter, que ahora es X, es un mar de críticas, es un mar de insultos, es un mar de comentarios, ideas fluctuantes de aquí y allá, de todos los temas, no estoy hablando solo del cristianismo, y donde se puede ver o evidenciar claramente la poca tolerancia que nosotros tenemos. Voy a tomar un poco de agua. Y yo quiero hacer esa distinción, ¿no?, entre dos cosas. La primera, tolerar es bueno. El Señor nos ha llamado a amar incluso a nuestros enemigos, incluso si nos insultan, si nos agreden. Y en ese sentido son tolerables. Usamos de la paciencia en ese sentido. Pero claro, cuando te piden razones de tu fe, uno debe ser muy preciso, muy honesto, muy transparente. Uno busca la manera de ser no contundente en el sentido beligeroso, sino uno debe ser contundente en lo que cree, tener las convicciones claras, pero que eso no nos lleve a insultar a los demás. Entonces vean lo que está pasando hoy en las redes sociales. Se levantan hombres que han tenido ministerios, y eso es lo más sorprendente, hombres que han estado en el ministerio, han sido pastores y ahora están utilizando los medios de comunicación, estos de las redes sociales, los están usando con el fin de agredir, con el fin de humillar, con el fin de denostar, atacar a otras personas. Entonces, miren, nosotros buscamos, como cristianos, como hijos de Dios, buscamos parecernos a Dios, a su Hijo Jesucristo. Nosotros tenemos un estándar, y hermanos, esto no es por ser legalistas, es que si nosotros pertenecemos al reino de los cielos, nosotros debemos de vivir bajo los valores del reino de los cielos. No podemos hacernos, como dicen por ahí, del ojo pacho, ¿no? Oh, yo vivo un poquito allí, pero a mi cuenta yo ataco. No se busca eso. O sea, nosotros somos como ovejas en medio de lobos, la palabra de Dios lo dice. Nosotros hemos sido enviados a este mundo, somos del mundo. En el mundo tendréis aflicciones. En el mundo os perseguirán, los matarán, harán escarnio de vosotros, más bienaventurados serás cuando por mi causa sufráis. Pero estos valores, estos principios del reino de Dios, de ser el menor, de ser el que se humilla, de ser el que perdona, de ser el que ama al enemigo, en redes sociales se ve muy poco de eso. Hay muchas excusas, y hermanos, yo no quisiera entrar tanto en detalles, porque yo creo que todos los que utilizamos redes, más que todo YouTube, estamos viendo todo ese mar de odio, se podría decir de alguna manera, disfrazado de cristianismo, disfrazado de celo de Dios, disfrazado de yo defiendo la ortodoxia, pero en últimas instancias es evidenciable el odio que se vive a través de estos canales. Entonces, ¿por qué hago este video? Bueno, porque somos muy fáciles
hermanos, para hablar, para decir las cosas, cuando deberíamos de pensar, como la parábola de aquel hombre que si va a construir un edificio, si va a construir una casa, él primero se sienta y ve lo que tiene. O sea, nosotros somos llamados primero a meditar, ¿no? A hacer una introspección, conocernos, cuáles son nuestras faltas, nuestras debilidades más comunes, más consistentes, se podría decir. Porque como cristianos pecamos y, hermanos, debemos de ser honestos cuando hacemos ese tipo de ejercicio. ¿Cuáles son mis fallas más constantes? ¿Dónde que yo soy más débil? Y eso es bueno nosotros hacerlo porque empezamos precisamente por uno y no por ver al otro, no por ver al hermano en qué está fallando, qué está creyendo mal, qué no ha entendido. Y empezamos y nos vamos rápido. ¿Por qué? Porque la paja en el ojo ajeno siempre va a ser más deseable a nuestros ojos, a nuestro espíritu, ir y tratar de sacarla, ir y tratar de tomarla. Pero no vemos la viga y los problemas más grandes que ya están en nosotros. Y no es que el de nosotros sea más grande por ser nuestro, sino que la enseñanza es que nosotros tenemos muchos problemas que solucionar primero, antes de ir y tratar de solucionar los de los demás. En ese sentido, ¿no? De buscar arreglarlos, de buscar mejorar a mi hermano. No, es que mi hermano es dispensacional hoy. Lo voy a arreglar porque eso no es ortodoxo. Y yo creo que es válido un intercambio de ideas, un diálogo, eso es muy válido. Pero no tratar la manera de hundir a las personas, pisotear a las personas, con tal de que mi verdad prevalezca por sobre ellas. Así que vean, en redes sociales hoy, tantos años después, del 2009 para acá, 15 años, no sé. Hermanos, creo que un poquito más de 15. Hermanos, las redes es un mar de críticas, es un mar de personas que solamente estamos hablando fácilmente, obviando que son, bueno, seres humanos, ¿no? No voy a decir que todos son cristianos porque yo no los conozco, pero todos son seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios. La carta de Santiago nos llama a tener cuidado, a proferir algún insulto contra alguien más. Al que estamos insultando ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Así que ha pasado tanto tiempo, las redes sociales se han ido hasta las nubes. La gente pasa más tiempo en redes sociales que haciendo comunidad en una iglesia, conviviendo con hermanos de la iglesia. Y les comento esto porque es nuestro día a día. Nosotros trabajamos, nosotros asistimos a una congregación 2 horas, una vez a la semana. Y nuestra vida comunitaria de hermandad, si bien podemos tener algún tipo de relaciones, pero lo que no me van a dejar mentir es que las redes sociales hoy es algo a lo que estamos expuestos todos los días. Así que tengamos mucho cuidado de cuando nos acercamos a las redes, veamos personas que difieren de nosotros, que tienen otro tipo incluso de doctrina, ¿no? O sea, personas que pertenecen a otro tipo de iglesias en el sentido más coloquial, ¿no? Donde le llaman iglesia a todo hoy. Pero tengamos cuidado porque son seres humanos. Si nosotros, bueno, hacerlos. Nosotros somos llamados a ser la sal de este mundo. ¿Y cómo vamos a darle sabor al mundo si lo que estamos haciendo es criticar de manera negativa que los otros están creyendo y por ende a los otros mismos? Ni siquiera nos quedamos combatiendo la idea, combatimos a las personas, las tratamos de menos, las despreciamos por aceptar un sistema de fe que no es bíblico, que es una secta, podríamos decirlo. Y vean que yo no estoy aprobando tantas religiones, que yo no estoy aprobando las religiones. Lo que yo estoy diciendo es que en esas religiones ciertamente hay seres humanos, personas que, por lo menos desde nuestra perspectiva cristiana y desde el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesús, nosotros deberíamos de anhelar, de buscar, de orar que estas personas puedan cambiar su mentalidad, amarlos, puedan venir a Cristo, puedan venir al camino, a la verdad, a la vida, al único camino al Padre. No hay otro camino, solo Jesús. Así que este llamado no es a callémonos todos, no digamos nada, que cada quien viva su religión. Más bien es un llamado a ser cristianos a la hora de hacer apologética, al momento de evangelizar, al momento de exponer algún tipo de creencias o religiones que no se adaptan y que tienen muchos desvíos de la fe, que se presenta sencillamente en la Escritura. No vamos a ir tampoco a los padres de la iglesia, al devenir de toda la historia del cristianismo, lo que se creyó siempre, en todos los momentos, en todos los siglos, en todas las maneras. No vamos a caer en eso, simplemente en la Escritura. Creo que hay cosas muy fáciles de entender en la Escritura para toda persona, para todo aquel que se acerca a ellas. Y nosotros deberíamos de ser embajadores en ese sentido. Oigan, vengan, esta es la palabra de Dios. Aquí está la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Vengan, que esta agua es gratis. Y cuando nosotros hacemos este ejercicio, claro, por supuesto que debemos de estar preparados para presentar defensa de por qué creemos lo que creemos.
Pero esa defensa debe ser con amor, debe ser humillados nosotros, reconociendo que la persona que tengo enfrente, yo no la quiero convencer para ganar un debate, yo no la quiero agredir y traerla a la fuerza. Yo busco que puedan ver al mismo Señor de gloria que yo pude ver en su momento. Que ellos puedan ver a ese Dios de misericordia en el cual yo también creo. Que ellos puedan ver ese reino celestial que ha venido a los hombres y que se busca un arrepentimiento genuino para poder entrar, como Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y le dice 2 veces una expresión muy parecida. Primero le dice, porque no vas a poder entrar al reino de los cielos si no naces. Y luego le dice, ni siquiera vas a poder verlo. Y hermanos, esto es un hecho. Nosotros cuando hacemos esta defensa de nuestra fe, cuando exponemos lo que creemos, cuando tratamos de hacer conciencia en otro de que la religión no es lo que te va a salvar y solo hay una religión verdadera, dice la Escritura. Y hermanos, este mensaje del reino de los cielos, de pertenecer a Él, de arrepentirte, de vivir bajo los valores del reino de los cielos, es una realidad en la que todo aquel que se llame cristiano debe de vivir y debe de hacer y debe de andar en ellos. Así que esta es la reflexión, hermanos. Cuando nos expongamos a contenido en las redes sociales, tratemos la manera de consumir contenido. Si nos gusta consumir contenido de YouTube o no sé, de Facebook, Twitter, de donde sea que tú estés, tengamos cuidado, pensemos antes de escribir, antes de hacer un video, antes de salir hablando, antes de subir a un canal y arremeter contra medio mundo. Pensemos muy bien nuestras acciones, lo que vamos a decir, si está bien fundamentado precisamente en el ser hijo de Dios, en el ser cristiano. Si al subir a alguna plataforma a hablar, si al compartir con otros, si al asistir a un debate, si al expresar nuestras ideas, nosotros estamos siendo embajadores del reino de los cielos. Porque solo hay una manera, no hay muchas. Es tomando a los demás como mejores que tú, tomando a los demás como mayores que tú. Es que debemos reconocer a los demás como creación de Dios, hombres y mujeres hechos a imagen y semejanza de Dios. No podemos entrar y agredir a aquellos a los que pretendemos salvar. No podemos llegar a agredir, ofender a aquellos a quienes pretendemos después presentarles el evangelio. Debemos amar y amando a nuestro prójimo, compartiendo nuestras verdades con nuestro prójimo. Es que es la manera correcta de hacerlo. Y vean que esto no es legalismo, como les decía a un inicio, porque veo eso mucho en YouTube, en redes sociales. Alguien sube a tratar la manera de apaciguar, de calmar el enojo que hay en muchos y se le llama, ¿cómo es que se le llama? Se me fue la palabra, ahorita la acabo de decir. Bueno, el punto es que suben muchos a tratar de tranquilizar a medio mundo, ¿no? Y se le tacha de, no, este es fundamentalista a lo mejor. Este no es mi pastor, este no me tiene que decir nada a mí. Y así nos quitamos el problema de la exhortación. Nos quitamos de encima el problema de que alguien nos esté exhortando. Y ese es el problema, hermanos. Nosotros no exhortamos regañando a los demás, haciéndolos sentir menos. Nosotros les exhortamos como el apóstol Pablo, deseando que se arrepientan en amor. Desearía yo mismo ser anatema por amor a mis hermanos. No hay otra forma. Es el camino del cristiano. Ser vituperado, no vituperar. Ser perseguido, no perseguir a los demás. Amar a pesar de ser odiado o aborrecido. Somos ovejas, no lobos. Somos ovejas en medio de lobos. Los perseguidos deberían de ser los hijos de Dios y no al revés. El hijo de Dios no debería ser contencioso, no debería ser perseguidor de otros. Así que esta es la reflexión, hermanos. Pensemos, meditemos. En este canal se vienen muchos videos, si Dios lo permite. Voy empezando, sé que tengo muchas áreas de mejora, pero creo que podemos ir haciendo algo muy edificante, algo muy bueno, en lo cual, miren, la reflexión no debe de faltar. En la vida de un hijo de Dios, el meditar en la palabra de Dios, el estudiarla, el leerla, el comprometerte con sus verdades y el tratar de vivirlas, en ese ejercicio no debe de faltar la honestidad conmigo mismo. Ver la viga que hay en mi ojo y en base a eso, vivir, defender nuestra fe, por supuesto, pero vivir en amor. Así que eso es todo lo que tenía que decir, siendo quizás un poco más o sintetizando más todo esto. Vivamos bajo los valores del reino, donde sea, en las redes sociales, donde estemos, el trabajo, el estudio, la familia. Amemos como Cristo nos pidió. Vean que la ley se resume en eso, en amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Lo hacemos? Vivimos de tal manera que somos sal del mundo, la sal de esta tierra. Le estamos dando sabor al Hijo de Dios, sabor al amor del Padre que nosotros hemos recibido. ¿O solo estamos cayendo en ese círculo apologético, moderno, donde buscamos hacer miniaturas en nuestros videos de YouTube, donde buscamos ofender al resto de personas, de seres humanos? ¿Cómo estamos viviendo? En nuestras iglesias, ¿estamos amando a nuestro prójimo?
¿Estamos amando a nuestro hermano o estamos agrediéndolo? ¿O lo buscamos pisotear, pasar por encima de él? Vean que eso es algo muy serio, hermanos, porque el Señor Jesús siempre decía, Mateo 18, Mateo 13, cuidado con mis pequeños, cuidado si alguno de ustedes hace tropezar a mis pequeños. Y esos llamados de atención de nuestro Señor debemos de considerarlos. Ay de aquel que haga tropezar a uno de estos mis pequeños. Mejor les hubiese sido no haberme conocido nunca. Mejor les sería atarse una soga junto a una roca y irse al mar, tirarse al mar, a las profundidades del mar. Son duras, pero debemos de considerarlas. Pastores, líderes de iglesia, debemos de considerar eso, porque al final nosotros estamos tratando con almas. Vean que esto yo empecé hablando de las redes, el movimiento y todo eso, y se aplica efectivamente en la vida comunitaria de la iglesia. Es lo mismo, nada más que en las redes estamos mucho más expuestos, pero en la iglesia debemos nosotros de tener compromiso también, de vivir bajo los valores del reino de Dios. Así que un saludo a todos, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos seguimos viendo. Sé que son videos largos, tú puedes cortarlos, son videos de media hora a lo mejor. No tengo nada preparado, mi pantalla en el escritorio está limpia, simplemente es algo que he estado reflexionando. Y el siguiente video voy a tratar de sí poner información sobre los sesgos cognitivos, cómo esto nos va a ayudar a acercarnos a este recorrido emocionante, que para mí es muy bueno este proyecto acerca de entender la historia, el devenir cristiano, hasta nuestros días, a la luz, entenderlo a la luz de la Escritura. Así que el Señor les bendiga, que tengan un buen día, sigan adelante, busquen al Señor, traten de vivir bajo los estatutos del Señor como hijos de Dios y mantengámonos allí firmes, leyendo la Biblia. Hermanos, leamos. Ese es el gran mal de nuestros días. No estamos leyendo. El pensamiento crítico únicamente se vuelve crítico cuando tiene contenido, cuando tenemos un contenido ya. Cuando tenemos bases, podemos formar nuestro criterio, podemos pensar de manera crítica. Y eso nos falta. Así que leamos la Biblia, expongámonos a la lectura, busquemos literatura que nos haga madurar también en conocimiento, en razonamiento. Y de esta manera vamos a edificarnos, pero también vamos a edificar a los que nos rodean. Así que un saludo a todos, que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima.